Hacemos la presentación de la doctora Alejandra García Franco. Ella es ingeniera química y doctora en pedagogía por la UNAM. Desde el 2011 es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa, en el Departamento de Procesos y Tecnología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha publicado más de 50 artículos y capítulos de libro en donde da cuenta de su investigación. También ha colaborado como autora de libros de texto de química para secundaria y exploración del mundo natural y social para primaria. Ha sido profesora de química de bachillerato y universidad desde hace más de 20 años. Es editora de la revista Educación Química y miembro del consejo directivo del programa Adopta un Talento Pauta, Asociación Civil. Sus intereses principales son la educación en ciencias y la interculturalidad, la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación de profesores. Tiene un hijo de 5 años, un marido que corre maratones y a ella le gusta mucho el cine, andar en bici y nadar. Pues adelante, doctora Alejandra. Bueno, pues muchas gracias, maestra Ignacia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la ingeniera Minerva pues por invitarme también, ¿no? Minerva fue alumna de la UAM, en la carrera en la que yo soy profesora, así que me da muchísima alegría encontrarla ahora en su vida profesional. Bueno, yo ya me presento a Minerva, le agradezco mucho la presentación. Pues como ven, yo soy ingeniera química de formación, y después hice la maestría y el doctorado en pedagogía, entonces siempre me he dedicado a la educación en ciencias, ¿no? Cómo se aprende, cómo se enseña, ¿no? Porque la verdad es que es una cosa que no es trivial, ¿no? Y todos ustedes que son profesores o los de ustedes quienes sean profesores, pues sabrán que este es un asunto complicado. Estamos además en un momento pues particularmente difícil, ¿no? Para dar clases, porque con las escuelas cerradas hay muchas preguntas que nos estamos haciendo. Yo me voy a permitir compartir la pantalla y lo primero que voy a hacer es pedirles por favor que lo voy a compartir en PDF. Mi presentación se llama Educación Científica Intercultural. Lo primero que quisiera saber es un poco quiénes están escuchándome, ¿no? Yo ahora no puedo verlos a todos, sería muy distinto si estuviéramos en un auditorio. Pero entonces, les pediría si pueden ir a esta página que se llama menti.com y poner este código 6248298. Y que me digan, y que contesten ahí la primera pregunta, que es, pues, ¿quiénes son ustedes, no? ¿Qué hacen, qué papel juegan ustedes dentro de la DGETI? ¿Son alumnos? ¿Son profesores? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve su pantalla. ¿Y pueden ir a esta página? Ustedes van a esta página que es Ya. y usan el código y ahí me empiezan a contestar. Solamente veo a alguien, los demás no pueden acceder. Yo no puedo, no sé cómo hacerle. Pueden ir a la página esta www, en cualquier navegador ponen www.menti.com y ahí les va a pedir un código. Ese código es 6248298. ¿Se puede?
Ahí ya veo 5, pueden contestar. ¿Están pudiendo contestar? ¿No? Mine, ¿me puedes contar si están pudiendo contestar? Sí, me dicen que sí, algunos sí pueden. Los demás chicos sí pueden entrar, sí pudieron contestar. Yo todavía no. No sé cómo hacerles, pero ya lo estoy intentando. Permítame tantito. Yo no veo respuestas aquí, no sé qué está pasando. Sí, igual a TC porque el internet sí está muy Bueno, bajo en la esto zona. era solamente para conocernos un poco, pero... ¿Mande? Yo no puedo contestar. Bueno, miren, esta era un poco para conocerlos, para saber de qué dan clases, así que no sé si alguien quisiera decirnos de qué es profesor o profesora. Si la mayoría de ustedes son profesores o si son algunos alumnos, si son del plantel de extensión de Tlajía con la Costa. No sé si alguien por ahí quisiera decirme, Karina. A ver, sí. Bueno, Hola doctora, buenas tardes. ¿Quién empieza? ¿Quién? Sí, buenas tardes. Bien, yo soy la licenciada Tulia Serrano, soy catedrático, doy clases de lectura, expresión oral y escrita. Muy bien, muchas gracias. De la extensión de acá de la Costa Chica, de Llano Grande. Muy bien, muchas gracias, maestra Tulia. ¿Alguien ahí, una voz masculina, estaba también queriendo participar? Yo soy el ingeniero Gabriel Mijangos Hernández, soy docente de la extensión del CEBETIS en Llano Grande, imparto las materias que son de matemáticas, que son cálculo integral, cálculo diferencial, matemáticas aplicadas, temas de física, lógica, y a algunos alumnos les he dado clases de inglés y algunas asesorías. Muy bien. Bueno, pues miren, esta primera presentación, esta primera parte que no pudimos ver, pero si ustedes en algún momento, esa página que se llama Mentimeter, y es como para hacer preguntas a los alumnos y en principio deberían poder contestar de manera más sencilla, preguntas específicas que uno les puede hacer, se pueden hacer nubes de palabras, etcétera. Pero bueno, no vamos a quedarnos más tiempo en eso. Entonces, bueno, supongo que muchos de ustedes serán del plantel de Llano Grande, algunos serán profesores de ciencias o de matemáticas,
otros, como nos decía la licenciada Tulia, no. Ya están viendo mi presentación, ¿verdad, Miner? Sí, sí se ve su pantalla. Bueno, yo lo primero que quiero decir, ¿no? Les voy a compartir esta cita que yo encontré. Es una escritora de la India, y me gusta porque creo que es importante en este momento, pues, atender que estamos en un momento complicado, ¿no? Ella dice, las pandemias siempre nos han obligado a los seres humanos a romper nuestro pasado, a imaginar el mundo de nuevo. Y aunque nuestra cabeza está yendo de un lugar al otro pensando en que las cosas van a volver al mismo sitio, en verdad el mundo ya no va a ser igual después de esto. Y tendríamos que pensar cómo queremos volver a la normalidad, ¿no? ¿Qué queremos después de este tiempo en el que hemos estado con estas condiciones tan complicadas? Y ella dice, la pandemia es un portal, ¿no? Transitemos ese portal. En este tiempo hemos aprendido un montón de cosas que no sabíamos, ¿no? De las que no teníamos ni idea en enero. No sabíamos qué era eso de SARS-CoV-2. Hay muchísimos términos que hemos aprendido viendo las noticias, leyendo las redes sociales, muchísimos términos que se han incorporado a nuestro vocabulario, muchísimas imágenes nuevas. Entonces, estamos en un periodo de aprendizaje. Hemos podido constatar cómo el tema de la pandemia, pero la mayoría de los problemas que, digamos que están relacionados con lo que estamos viviendo ahora, pues son lo que nos han mostrado es que todo es muy complejo, ¿no? Que no podemos pensar en la pandemia solamente como un tema que tiene que ver con los virus y con comprender la parte biológica, ¿no? Evidentemente estamos pensando en la parte económica, en la parte social, qué precio, qué costo tiene el cierre de las escuelas, que estamos perdiendo, ¿no? Que estamos en este tiempo tan incierto, que además nos ha mostrado, pues así como con todo, con muy descarnadamente, la inequidad en la que vivimos en el mundo y en el país, ¿no? Ahí hay alguna foto del Zócalo en la Ciudad de México, de los días que hubo como el confinamiento más claro. No había nadie, ¿no? Esta foto es así a mediodía. Me gustó esta cita que encontré que dice que la pandemia es paradójica. Es paradójica porque es aterradora, pero también puede ser potencialmente liberadora. Hace visible lo que estaba en las sombras, ¿no? Que está escondido por el privilegio, por el orden natural de las cosas. Es entonces una oportunidad para reflexionar qué es importante, qué necesitamos cambiar. Hablábamos al principio cuando estábamos haciendo las pruebas sobre pues lo complicado que es dar clases ahora, ¿no? Cómo nuestros alumnos no todos se pueden conectar, los que se pueden conectar pues no tienen el tiempo, no tienen las condiciones para estudiar. Entonces esto más allá de hacernos pensar cómo podemos seguir haciendo lo mismo en otras condiciones, pues probablemente nos puede ayudar a pensar cómo podemos hacer las cosas de manera diferente. Creo que durante este tiempo, pues hemos todos aprendido, ya decía, términos de ciencia, ¿no? Equipo de protección personal, vacunas, PCR, pruebas, demasiado. Sin embargo, si vemos estos datos de la encuesta nacional sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología 2017, que son los últimos datos, pues en verdad para los mexicanos la ciencia, ¿no? Así la ciencia como tal, pues nos queda siempre un poco lejos, ¿no? Por ejemplo, el 81% piensa que los antibióticos sirven para tratar enfermedades causadas tanto por bacterias como por virus. O el 72% cree que los mexicanos confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia.
algo así como el 50% de los mexicanos piensa que los científicos son un poco peligrosos porque saben demasiado, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como educadores? ¿Cuál es nuestra tarea como educadores en ciencias? Si es que algunos de ustedes son profesores de química, biología, física, matemáticas, ¿cuál es nuestra tarea? Porque los problemas que nosotros tenemos en este momento, así como el de la pandemia, pues son problemas complejos, ¿no? La imagen icónica del cambio climático. Pero ahora tenemos que pensar en, ¿necesitamos o no usar mascarilla o cubrebocas para estar en la calle? ¿Nos vamos a poner o no nos vamos a poner la vacuna? ¿Cómo funcionan las vacunas? Y otros problemas. Esta es una imagen que saqué de internet de los pueblos en Oaxaca en los que hay conflictos mineros, ¿no? Muchos conflictos mineros. Todos estos problemas, todos estos temas son problemas que son importantes para el mundo en el que vivimos. Y si pensamos en los currículums de ciencia y tecnología, sería importante pensar si estamos educando a nuestros estudiantes para poder responder a algunos de estos problemas, ¿no? Pongo acá algunos problemas que solemos hacer en clase de química, ¿no? Por ejemplo, calcula el pH de una disolución 0.015 molar de ácido etanóico. Dibuja los orbitales híbridos de un átomo de carbono. ¿Qué pasa si pensamos en problemas como evalúa los costos, riesgos y beneficios de usar jabón o usar desinfectante para reducir la transmisión de COVID-19? Analiza y discute cómo y por qué es necesario utilizar cubrebocas en espacios cerrados. ¿Qué tipo de preguntas hacemos nosotros en nuestras clases? Si nosotros queremos ayudar a que nuestros estudiantes, digamos, sean ciudadanos que pueden participar en las discusiones del mundo, tenemos que pensar qué les estamos enseñando. Si los estamos dando herramientas para poder pensar el mundo. Normalmente la ciencia trata con cosas que no pueden verse, ¿no? Que son modelos que han construido los científicos para explicar el mundo. Y en la escuela, ¿no? Presentamos la ciencia como si fuera algo, una empresa lógica, empírica, directa. Presentamos fórmulas, presentamos experimentos. Y yo quisiera, pues, digamos, provocar la reflexión sobre si esto que enseñamos nos permite entender o darle sentido a las cosas que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, esta noticia es de hace un par de semanas, ¿no? Cuando la primera vez que se suspende un estudio de vacuna porque hay reacciones adversas. Y bueno, fue así como que en los periódicos lo ponían como un escándalo. Sin embargo, pues los científicos decían, pues es lo que se esperaba, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estamos acostumbrados a enseñar los hechos de la ciencia, mucho menos que la forma en la que la ciencia se construye? Hace ya muchos años que se dice que vivimos en la sociedad del conocimiento, ¿no? Que vivimos en una sociedad cuyo desarrollo económico está basado en el conocimiento, principalmente en el conocimiento científico y tecnológico, pero también otro tipo de conocimiento. ¿Qué otros tipos de conocimiento son importantes? Nada más para ponerles un ejemplo, ¿no? O para, digamos, mostrarlo. Aquí está como la idea, estos hermanos de acá son los hermanos Rockefeller, ¿no? Que construyeron, digamos, el imperio a través de las, pues sobre todo de las refinerías, todo lo que tenía que ver con petróleo. Y acá del lado derecho, pues tenemos ahora digamos, aquel conocimiento que genera una economía enorme, que ahora está en un chip pequeñito. Ya no es tan importante o no es lo único importante la extensión del terreno que tenga, sino el dominio y el acceso que yo tenga del conocimiento. Entonces, yo les invito a pensar, si nosotros queremos enseñar ciencia, ¿qué ciencia queremos enseñar? ¿Hay solo una manera de enseñar ciencia? ¿Hay solo una ciencia? ¿Cómo es esta ciencia que queremos enseñar? En general, la forma en la que enseñamos ciencia, y
y probablemente no solo ciencia, también matemáticas, pero también lenguaje, también historia y geografía, si solo hacemos énfasis en el cuerpo de conocimientos, es decir, en ese conjunto de conocimientos que está en el libro y que después les pedimos a los estudiantes que se aprendan eso y nos los repitan, pues hemos generado más bien como analfabetas científicos. Analfabetas científicos porque en general los estudiantes pues lo que dicen es así son las cosas porque los expertos lo dicen. Pero digamos que no han generado estas herramientas que les permitan identificar el conocimiento científico, cómo utilizarlo para responder a aquellas preguntas que son relevantes en sus vidas. A mí me gusta esta idea de que necesitamos alfabetizarnos en ciencia y tecnología. Y para alfabetizarnos en ciencia y tecnología necesitamos al menos tres cosas diferentes o tres aspectos. Aprender ciencia y tecnología, es decir, el conocimiento teórico y conceptual, los modelos, los conceptos de la ciencia, pero también aprender acerca de la ciencia y la tecnología. Comprender cuál es la naturaleza, los métodos de la ciencia, apreciar cómo se ha desarrollado, reconocer cómo la ciencia se interactúa con la tecnología, con la sociedad, con el ambiente. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, en general doy clases en segundo trimestre, son alumnos que van a estudiar ingeniería biológica, así que les gustan las ciencias, pasaron bien sus clases de química, de física, y les pregunto, ¿cómo saben que existen los átomos? Porque todos están seguros que existen los átomos, ¿no? Pero ¿cómo están seguros? ¿Por qué saben que existen los átomos? Y esa siempre es una pregunta que descoloca, ¿no? ¿Cómo es eso de que me preguntan si existen o no los átomos? Pues hay una historia detrás de ello, ¿no? Pero también es importante aprender a hacer ciencia y tecnología. Es decir, desarrollar cierta experiencia indagando, haciendo indagación científica, resolviendo problemas y pudiendo actuar para resolver problemas relevantes. Nosotros en general solemos pensar que la ciencia es algo objetivo, ¿no? Que está en los libros. Lo pensamos como una forma superior de comprender el mundo. Y pensamos que la ciencia es como neutral, ¿no? Aquí pongo la imagen de la torre de la torre de marfil, ¿no? Una torre en la que están los científicos hablando de las cosas que les interesan, pero que está lejos de las personas, aislada. Y aquí pongo como la imagen estereotípica del científico, ¿no? Un hombre mayor, despeinado, con lentes y con bata. Cada vez más, sin embargo, bueno, hay otras visiones de la ciencia. Este señor que está ahí sentado muy seriamente es el señor Thomas Kuhn, que escribió este libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. No es un libro nuevo, es de los años 60. En México lo publicó el Fondo de Cultura Económica en esa edición chiquita de breviarios. Y él lo que hacía era plantear en ese libro que las comunidades científicas digamos, tienen relevancia en lo que se pregunta y en la forma en la que se contesta. Que la ciencia no es objetiva y neutral, sino que quien hace ciencia, las personas, si son hombres o si son mujeres, o si son miembros de pueblos originarios, o si viven en el campo o en la ciudad, van a tener distintas preocupaciones y por lo tanto van a hacerse distintas preguntas. Hemos estado entonces en esta idea desde los años 90 como pensando en que hay más relación entre la ciencia y la cultura. Algunas cosas que han sido importantes es esta idea del constructivismo como la norma para pensar el aprendizaje, ¿no? Digamos, ya todos los documentos de enseñanza, todos los libros, todos los planes y programas consideran que el aprendiz tiene que ser activo, que yo no puedo llenar la cabeza de mis estudiantes con conocimientos, sino que son ellos mismos quienes tienen que actuar. Esta idea de que entonces quien aprende es relevante. También hubo un cambio en los estudios del currículo, ¿no? Que enfocados más en los procesos históricos. ¿Por qué está ese tema ahí y no otro? Hay una actitud más crítica de grupos diversos, ¿no? Feministas, indígenas, hacia la ciencia occidental moderna. En inglés el acrónimo es Western Modern Science y le ponían ciencia del hombre blanco, ¿no?
white male science, porque en verdad, si pensamos quién ha participado más en la construcción de la ciencia, pues han sido los hombres, y han sido los hombres pues del mundo occidental. Entonces, ha habido visiones más críticas sobre la forma en la que la ciencia se ha apropiado de otras formas de conocimiento, por ejemplo, de las plantas medicinales, de muchos conocimientos que tienen los pueblos indígenas que se expropian, se llevan, por ejemplo, las farmacéuticas, sin ningún reconocimiento para los que generan ese conocimiento. Entonces, nosotros pensamos que cuando enseñamos ciencia, en verdad estamos enseñando una cultura, estamos enseñando una forma de proceder. Aquí hay algunas preguntas, ¿no? ¿Qué cultura enseñamos cuando enseñamos ciencia? Aquí hay este es un libro que se llama La falsa medida del hombre. Lo escribe un divulgador, un biólogo que se llama Stephen Jay Gould. Y habla un poco de cómo siempre se ha medido, o sea, es el hombre mismo quien ha medido la inteligencia, y resulta siempre que quienes eran los más inteligentes, de acuerdo a las medidas científicas, eran los hombres blancos, ¿no? Porque el cerebro de las mujeres resulta que pesaba menos y el de los hombres negros era diferente. Entonces, aquí de lo que se trata es de ver de cómo la ciencia está lejos de esa objetividad que muchas veces asumimos para la ciencia. Que siempre quienes somos nosotros, quienes somos, influye en lo que estudiamos, en cómo lo estudiamos. Tenemos que pensar en asuntos de equidad, de género, de cultura. Me decía Minerva que ayer tuvieron una conversación con una neurocientífica que hablaba mucho de cómo es importante que más mujeres participen en las empresas científicas. Y solamente por poner un ejemplo rápido, para la biología evolutiva, por ejemplo, todos los primeros estudios que se hicieron con primates, se pensaba en esta idea de que los machos competían para tener acceso a las hembras. Así se explicaba lo que ocurría con los primates. Hasta que las mujeres, las primatólogas y las biólogas empezaron a participar. Y entonces se dieron cuenta que las hembras tenían un papel mucho más activo, que ellas podían elegir tener sexo con varios machos. Y cuando los investigadores japoneses empezaron a mirar esto, empezaron a notar otras cosas como el estatus, como las relaciones sociales. Es decir, que las preguntas que se hacen y la forma en las que se contestan tienen que ver con quién las hace. Queremos entonces pensar en una posición, digamos, que entiende la ciencia desde un lugar más pluralista, en la que es cierto que la ciencia es una forma privilegiada de conocer el mundo y que es una forma muy importante para comprender a los seres humanos, la cultura, el universo, pero no es la única forma legítima. Digamos, la validez de la ciencia no se da así per se en abstracto, sino que siempre depende de cuáles son los fines que tiene, de las necesidades, de los valores que la crean, ¿no? Los modelos de la ciencia a lo largo de la historia pues han ido transformándose porque cada vez tienen otras preguntas. No podemos decir que lo que decían hace 100 años sobre el átomo estaba mal, ¿no? Solamente era algo que en ese momento, con los recursos que se tenían, era lo que se podía llegar a contestar. Y así han cambiado un poco nuestras percepciones sobre la ciencia, sobre la tecnología. Y yo lo que quiero poner pensar en la ciencia desde esta perspectiva pluralista, nos hace pensar en que necesitamos una educación científica que sea relevante desde el punto de vista cultural, que incorpore temas que sean relevantes para los estudiantes que aprenden y que sea culturalmente sensible, que incorpore formas de enseñanza que nos permita reconocer la ciencia y cómo se relaciona con otras formas de conocimiento. Entonces, quisiéramos pensar en que la actividad científica no es esta actividad objetiva que solamente lo que quiere es generar conocimiento
Discúlpenme, discúlpenme, pero vino mi hijo de 5. Tenemos que pensar entonces que la actividad científica pues es una tarea, es una actividad que se lleva a cabo en una sociedad específica por comunidades de científicos, es lo que llamaríamos una práctica situada. Entonces, la función de la educación científica, más que hacer que los estudiantes tengan un montón de conocimientos en su cabeza y los puedan repetir en los exámenes, tendría que ver con ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades para participar responsablemente en sus vidas cotidianas, para entender los fenómenos que tienen cerca, que les interesan, o que no necesariamente están cerca, pero que les interesan. Nuestra vida cada vez está más relacionada con la ciencia y la tecnología. Entonces, un poco la idea de esta educación científica intercultural es que necesitamos considerar la cultura de los estudiantes. ¿A quiénes les estamos enseñando? Si ustedes son profesores en Tlaxiaco, ¿es lo mismo que ser profesores en la costa? ¿Es lo mismo que quienes son profesores en la Ciudad de México o en la ciudad de Monterrey? Hay muchos problemas diferentes y los estudiantes vienen a las clases de ciencia con saberes, vienen con una forma de hacer las cosas y de entender el mundo. Y si como profesores seguimos pensando solamente desde la perspectiva de la ciencia, pues estamos negando una parte que es muy importante. Nosotros lo que estamos enseñando cuando enseñamos ciencia es en parte una cultura. Pongo aquí esta imagen de la ceremonia del té, porque así es la ciencia. La ciencia pues tiene sus prácticas de laboratorio, tiene su lenguaje muy particular. Entonces, es importante aquí, ¿no?, entender que la ciencia también es una cultura. En lo que sigue, yo quisiera presentarles un pequeño ejemplo de cómo hemos hecho algunas actividades para pensar en esta actividad científica dentro de la escuela. Pero me gustaría, porque veo que hay algunas manos levantadas, me gustaría saber si tienen algunos comentarios. Por favor, yo sé que está difícil, pero pues alguien por ahí levantó la mano, así que pues siéntanse con libertad de hacer preguntas, comentarios, para que no sea yo solo hablando. Sí había por ahí manitas levantadas. No sé si alguien quisiera comentarnos, por ejemplo, algún ejemplo que ha pensado en el que lo que enseña es relevante para la vida cotidiana de los estudiantes. No sé, por ejemplo, Sheila Huesca, ¿estás por ahí? Dicen que en las clases ahora parecen sesiones espiritistas, porque estamos siempre preguntando, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Si nadie quiere comentar nada, entonces lo que voy a hacer ahora es presentarles lo que nosotros hemos hecho desde esta perspectiva de educación científica intercultural. Un pequeño ejemplo, hemos trabajado con profesores y estudiantes en Guerrero, en la montaña de Guerrero, pensando en esta idea de que en la escuela también podemos llevar a cabo actividad científica, pensando en algo que se llama, en el que los estudiantes participan de manera legítima, generando lo que llamamos comunidades de práctica, actividades auténticas, ¿no? En donde verdaderamente el conocimiento que están generando los estudiantes puede tener más relación con su vida.
Esta práctica científica pues implica la argumentación, la explicación, todas estas, digamos, habilidades y prácticas que están relacionadas con el hacer de la ciencia. Entonces, aquí tenemos es un grupo de una secundaria en la montaña de Guerrero. Los estudiantes tenían su huerto y aquí están trabajando, hablando sobre las distintas formas de clasificar las plantas, ¿no?, que había en la montaña. Yo creo que en un país como el que vivimos, ¿no?, que es altamente, es un país multicultural, ¿no?, y ahí el estado de Oaxaca pues tiene el número 1 en multiculturalidad, en número de lenguas que se hablan, pues es importante considerar qué cultura tienen los estudiantes a los que les enseñamos. Nosotros, trabajando con profesores y estudiantes en Chiapas, en secundaria, pero yo creo que esto es un tema que también puede ser útil para el bachillerato, porque nosotros trabajamos el tema de evolución, ¿no? El tema de evolución es un tema central para la educación científica, nos permite comprender las relaciones entre seres vivos, la vida en la Tierra, pero es un tema muy complejo, es un tema muy complejo de aprender y también de enseñar. Hay muchos estudios que lo muestran. La idea de la evolución como algo que pues que es producto, digamos, de las mutaciones azarosas, es una idea muy complicada. Hay pocos materiales para la enseñanza, hay conflicto con las visiones religiosas. Entonces, pensando en cómo podemos enseñar evolución, nosotros empezamos a buscar, bueno, ¿cómo enseñamos evolución en general, ¿no? Todos los estudios siempre son generales. Hay bien pocos estudios de cómo se relaciona la evolución y la diversidad cultural. ¿Qué necesitamos entender de evolución? ¿Para qué necesitan los estudiantes de secundaria entender evolución? ¿Qué les ayuda a entender? Y nosotros pensamos en proponer algo que nos pareció muy interesante, que es a partir del estudio del maíz, ¿no? Muchos de ustedes, muchos de sus estudiantes, seguramente que les resulta familiar la milpa, ¿no? La milpa como un sistema de policultivo mesoamericano, muy importante, ¿no? Muy importante para la construcción de la sociedad mesoamericana. Guillermo Bonfil, que es un antropólogo muy connotado, decía: la planta del maíz no fue solo domesticada, fue prácticamente creada, ¿no? Porque no existe sin la intervención de los seres humanos. Entonces nosotros empezamos a pensar en cómo relacionamos la enseñanza de la evolución con la idea de que el maíz sea domesticado, ¿no? La idea de que el maíz que tenemos ahora viene de una larga evolución, ¿no? De un largo proceso de selección artificial a partir de esta hierbita que se conoce como teosinte. México y particularmente Oaxaca son centros de origen y diversificación del maíz, ¿no? A partir de esa pequeña plantita tenemos ahora pues una diversidad de maíces mexicanos, más de 60 razas de maíces mexicanos diferentes. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo partimos de esta plantita a tener toda esta diversidad? Entonces nosotros lo que hicimos fue, desde el punto de vista de la biología, establecer analogías entre la selección artificial y la selección natural. ¿Qué tiene que ver la domesticación, entendida como selección artificial, con la selección natural, ¿no?, que es el modelo más importante de la evolución? Pensar en la diversidad, ¿no?, es fundamental para la mejora de los cultivos, pero es fundamental también para temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, para la resistencia, digamos, frente a eventos de cambio climático, de plagas. Y es un proceso que está ocurriendo, y es un proceso en el que los saberes de los alumnos y los saberes de las comunidades son importantes. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para establecer esta relación?
nosotros lo que buscábamos era establecer este diálogo entre distintos conocimientos para favorecer que se aprendiera la teoría de la evolución, pero al mismo tiempo reconocer el valor del conocimiento que se ha generado por las comunidades indígenas. Los estudiantes, por ejemplo, estos estudiantes con los que trabajamos en Guerrero, en Chiapas, probablemente muchos de sus estudiantes han ido a la milpa probablemente muchos de ustedes han ido a la milpa desde que son pequeños. Eso quiere decir que tienen un conjunto de conocimiento grande sobre ecología, sobre especies, sobre variabilidad. Pero eso siempre se ha dejado fuera de la escuela. Eso no se ha considerado en la escuela. Entonces, lo que quisiéramos pensar o lo que quisimos hacer aquí es cómo le hacemos para traer ese conocimiento a la escuela. Estos son niños de segundo de primaria, ¿no? Que dicen la milpa y elote, frijol, chapulín, calabaza, venado, flores, culebra, hormigas, armadillo, conejo, nopal, quelite, rabanito, limón y plátano. Hicimos muchos ejercicios con ellos sobre la milpa. Con los niños de secundaria, por ejemplo, aquí estamos en una comunidad en Chiapas. Este es el maíz que trajeron de un día al siguiente, ¿no? El maíz que había ahí cerca de sus casas, ¿no? Esta diversidad de maíces. Después hicimos actividades que entonces implicaran la generación o el desarrollo de habilidades que están relacionadas con la ciencia, porque al mismo tiempo ponen en relieve lo que ellos saben, ¿no? Los tipos de maíz, dónde se siembran los maíz, qué características tienen. Y también, digamos, de alguna forma hacen que los estudiantes tengan que preguntar a sus abuelas y a sus abuelos sobre los tipos de maíces que hay donde se siembran. Hicimos un jueguito de una pequeña simulación sobre cómo iban cambiando las características de los maíces conforme se seleccionaba para cierta característica. O sea, a partir de esto los estudiantes van, digamos, aprendiendo los modelos científicos y los ponen en relación con lo que ellos saben. Nosotros al final les preguntábamos, una de las preguntas que les hacíamos es ¿por qué hay maíces tan distintos? Y a nosotros lo que nos sorprendía mucho es esta respuesta primera que nos daba Pedro, que es, nadie nunca me lo había preguntado. No importa si yo tengo esos maíces tan distintos en la milpa a la que voy o tengo acceso a esa diversidad, nunca, nadie me lo había preguntado. Después de 9 años de escuela, ¿no? Entonces, las experiencias escolares, ¿cómo podrían hacer para traer al centro las cosas que los estudiantes saben que son relevantes para sus vidas? Porque aquí estamos hablando de que el cultivo del maíz, la diversidad del maíz, pues están relacionadas, no solo un tema para llamar la atención, es que están relacionadas con la propia soberanía alimentaria, con asuntos de identidad comunitaria que son importantes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos pensado es que en general el conocimiento de los estudiantes se ignora en la escuela, aun cuando pudiera ser relevante para construir conocimiento disciplinar. Y esto lo que ha dado como resultado es una educación que está totalmente descontextualizada y que muchas veces no tiene sentido para los estudiantes, ¿no? Que siempre nos preguntan, ¿y eso, profe, yo para qué quiero aprenderlo? ¿No? ¿Para qué quiero aprenderlo? Y a veces los profes nos enojamos frente a esa pregunta, ¿no? Pues porque ahí está, porque hay que aprenderlo. Yo siempre he dicho que los profes debemos saber esa respuesta. ¿Por qué queremos que aprendan esto? ¿Por qué pensamos que es valioso para ellos aprender esto? Entonces, una perspectiva intercultural, pues digamos que ayuda a que la educación científica tenga sentido para los estudiantes, que atienda estos problemas que son relevantes para ellos, para ellas, para sus comunidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? También tenemos otro trabajo con la parte de nixtamalización del maíz, porque ¿por qué nixtamalizamos el maíz? ¿Por qué en México, por qué en Mesoamérica se ha nixtamalizado el maíz y eso, digamos, fue tan relevante para la cultura? Porque la nixtamalización es un proceso termoalcalino, porque se calienta y se pone óxido de cal, que modifica la estructura, bueno, el pericarpio o la capa exterior del grano del maíz, hace que estén disponibles los aminoácidos,
eso supuso un cambio enorme en el que las mujeres tuvieron un papel muy relevante. Entonces, como profes, probablemente podemos pensar en temas, que sean importantes para nuestros estudiantes, que nos ayuden a conectar, ¿no? Que nos ayuden a conectar sus conocimientos con los conocimientos escolares, pero no solo con los conocimientos, sino con las prácticas científicas, ¿no? Con hacer preguntas, generar evidencia. Por ahí vi una manita que se alzó, no sé, Eliane me parece que era, no sé si quisieras comentarnos algo. O si... Entonces, bueno, ya para ir terminando, yo nada más diría, pongo aquí otra vez esta idea del portal, ¿no? Si queremos que la educación científica sea más relevante para los estudiantes, pues tendríamos que pensar en qué tendríamos que cambiar del currículo, ¿no? Un currículo probablemente más guiado por las preguntas que por los conocimientos, por los índices de los libros. Podríamos incorporar aspectos que tienen que ver con cómo se construye la ciencia. Podríamos pensar en cómo establecemos una reflexión sobre cómo se relaciona el conocimiento científico, la cultura, la sociedad. Tenemos que pensar también en formas de enseñanza en la que los estudiantes tengan este papel más activo, en otras formas de evaluación. Y yo quiero enfatizar aquí que no estoy planteando el hilo negro, ¿no? No estoy descubriendo el agua tibia ni el hilo negro, que hay muchas propuestas de enseñanza y aprendizaje que ya han tenido esta idea, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, todas estas aproximaciones de CTS que han tenido los bachilleratos tecnológicos. Entonces, me interesa aquí hacer énfasis en que solamente cuando tenemos claridad en lo que queremos lograr, podemos tomar decisiones significativas, ¿no? El currículo ahí está, los temas ahí están, pero es importante cómo nosotros dentro de nuestras clases, en nuestros centros educativos, podemos transformarlas para que tengan más sentido para los estudiantes. Esta pandemia pues ha probado nuestra resiliencia, nuestra creatividad, ¿no? Cómo hemos logrado trabajar, cómo nos hemos esforzado para seguir trabajando, educando a los estudiantes que son nuestra responsabilidad. Como salgamos de ella, pues también va a probar, ¿no? Nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, pues yo con esto, con esta reflexión terminaría, ¿no? Con esta idea, volviendo a esta idea de en este momento en que todo es tan complicado, que estamos frente a este portal, ¿no? Que de alguna forma se abrió, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la educación de otra manera? ¿Cómo podemos considerar la cultura de los estudiantes? ¿Para qué nos sirve? Con esto yo pues terminaría lo que quería contarles. Me gustaría si hubiera algunos comentarios, algunas preguntas, no sé cómo han pensado esa parte, ingeniera Minerva, cómo lo han pensado. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora Alejandra? Yo, ingeniera, solamente un comentario con respecto a lo que ella nos expuso, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que podemos ver es que la educación ligada a las actividades cotidianas de los alumnos, pues les despierta mayor interés. Y de repente, como docentes, pues creo que no lo vemos desde ahí, ¿verdad? Como dice ella, nos apegamos más a la bibliografía y efectivamente ellos relacionan más las actividades cotidianas, o sea, incluyendo actividades que son parte de la vida cotidiana, como que a ellos sí les despierta mayor interés. Entiendo ahora por qué algunos es cierto, ¿verdad? Estamos en la era digital, dicen, pero algunos alumnos como que no les despierta mucho interés esta manera de educarlos, y creo que ahí se explica que de repente tengamos muchos alumnos que no se conectan.
y ellos lo manifiestan, que de esta forma no les gusta. Pero sí considero que es muy importante lo que nos dice la doctora. Hay que ver, relacionar la cultura de nuestra región con la educación. Es todo. Sí, muchas gracias, maestra Ignacia. Yo creo esta idea, ¿no? De que los estudiantes tienen una voz. A veces como profesores nos cuesta mucho trabajo esta parte, ¿no? Parte de nuestro ser docente es como decir cómo son las cosas, y a veces no nos gusta escuchar. Esto que decía la maestra, a veces sí les llama más la atención cuando se me ocurre un ejemplo más cercano, cuando yo planteo algo más cercano para los estudiantes. Entonces, creo que aquí es importante, ¿no? Por esto es la idea de intercultural, porque pensamos, yo he hablado sobre todo de la ciencia porque esa es mi área, pero claramente cualquier disciplina, la historia, la geografía, son una cultura. Entonces, no podemos solamente llegar y ponerlas ahí pensando que nuestros estudiantes, pues, no van a relacionarse con ellos, ¿no? No sé si tuvieran algún comentario, algún ejemplo, alguien que nos quiera contar una experiencia interesante con los alumnos. ¿Alguien más? Que les ocurra ahorita, ¿no? Como que los estudiantes de la costa, ¿cómo podría ayudarles a aprender temas de física, que tuvieran más relación con su vida cotidiana, con lo que ven? Ingeniero Gabriel, ¿algún comentario? Pues la plática estuvo demasiado interesante, la verdad. Pues rescatar eso, ¿no? La potencialización de las habilidades de muchos estudiantes, cómo los podemos rescatar, cómo podemos seguir motivando el día a día, porque actualmente con la era digital realmente es un acierto, no es como un arma de doble filo, que nos ayuda a tener muchas habilidades, pero también como que nos rezaga en algunos puntos. Totalmente lo que hablábamos ayer, de que con la conferencia que les di el día de ayer del Internet de las Cosas, ¿no? Todo lo hacemos desde la palma de nuestra mano, ya con un clic, no sé, con deslizar solamente el dedo sobre la pantalla del celular, ya tenemos al alcance todo un mundo. Ya totalmente la realidad ya cambió. Vivimos en una era que estamos llegando al 100% a la era digital, y aquí empieza un reto, ¿no? Motivar a los jóvenes, que no nada más es el hecho de decir me gusta la tecnología, sino que motivarlos a que también la investigación, si llegamos a esas tecnologías, porque detrás de ello hubo una gran capacidad de investigación para poder obtener el estatus que tenemos ahorita, ¿no? De las comunicaciones, de las relaciones entre personas, entre diferentes ámbitos, y el reto es aquí, ¿no? Ver cómo vamos a trabajar como docentes para motivar y seguir moviendo todo eso, ¿no? Para que los alumnos despertar ese interés, pulir sus grandes habilidades, porque todos somos hábiles, ¿no? Cada uno tenemos una habilidad diferente, ¿no? Uno a la investigación, otro a la tecnología, no lo sé. Pero pues todos, ese es el gran reto, desarrollar y potencializar sus habilidades. En el chat de YouTube, que estamos en vivo, el ingeniero Ignacio, que es el director de la DGETI, agradece a usted, maestra, por la gran conferencia, la verdad, está demasiado interesante. Les mandé el enlace de Google Meet al chat, que creo que nos envió, no sé por qué, pero pues muchísimas gracias. Y los jóvenes, pues, echen mano de todos los docentes y de todos, ¿no? O sea, todos, si no sabemos despejar sus dudas, pero podremos a lo mejor guiarlos con la persona correcta. Pues gracias, maestra. Sí. Tenemos comentarios de YouTube. Pacheco Axel de Jesús nos dice, del CEBETIS 25, la conferencia nos habla acerca de la percepción de la ciencia, acerca de cómo nos la presentan y cómo la comprendemos, y lo que se busca es mostrar el entendimiento de esta. Basilio López Eduardo, del CEBETIS 25, nos dice, muy buena conferencia, nos ayudaron a conocer más sobre el mundo científico. Carla Denise, del CEBETIS 25, nos dice, esta conferencia nos habla del impacto de la ciencia y acciones de los seres humanos y la percepción de la ciencia como cultura.
Silva García Salatiel nos dice, gracias por la conferencia. Nos da a entender la importancia de la ciencia y cómo deberían las escuelas modificar su forma de enseñar a los estudiantes. Tenemos pues varios estudiantes de diferentes CEBETIS, del CEBETIS 25, del CEBETIS de Cimatlán. Le agradecemos al ingeniero Ignacio. Adelante, doctora. No, veía una manita levantada de alguien que se apellida Pacheco, creo. Aquí en el Meet. Sí, yo sí. tengo una opinión acerca de lo que habló. Uh-huh. Nos menciona que por los medios de ahora intentan hacer que los estudiantes nos interesemos un poco más por las cosas, haciendo, no sé, el ejemplo que nos dio de las plantas hace unos momentos. Uh-huh. Yo digo que pues, o sea, es bueno que intenten hacernos por proyectos para que entendamos mejor las cosas. Y pero hay una contraparte de algunos maestros que como siempre han estado manejando que nos explican el tema principal así como se los explican en los libros. Y pues a nosotros como estudiantes a veces no nos llama tanto la atención y pues a veces no no nos apetece seguir viendo el tema. Y es lo que usted propone es ¿cómo decirlo? Por medio de actividades, tratando del mismo tema, haciendo que nosotros podamos entender aún más el tema. Sí, yo creo que aquí es muy importante pensar que este tipo de aprendizaje pues también requiere un compromiso de los alumnos, ¿no? Requiere un compromiso porque requiere una participación activa. Y a veces conforme vamos transitando la escuela, ¿no? Los niños chicos, los niños de kinder son muy curiosos, siempre están preguntando por qué. Y conforme va pasando la escuela, parece que en lugar de fomentar eso, va decayendo. Y entonces cuando los estudiantes están en el bachillerato, como muchos de ustedes, pues ya no tienen ese interés. Entonces esto demanda sí un compromiso de los docentes por pensar otras formas de enseñar, otros, digamos, temas donde es relevante, ¿no? Porque ¿dónde hay los que enseñan física 2, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde es relevante los temas que enseñan? ¿Dónde son relevantes los temas de la química, ¿no? ¿Por qué hay que aprender la tabla periódica? Porque sí no hay que aprenderse la tabla periódica de memoria, pero sí hay que aprender cómo está construida la tabla periódica. ¿Pero por qué? ¿No? ¿De qué me sirve? Para entender. Yo pienso que cuando nosotros logramos entender, pues es cuando verdaderamente adquiere sentido la escuela, pero además como que adquiere sentido esta idea de que vale la pena aprender, de que vale la pena seguir estudiando, ¿no? Entonces sí creo que esto demanda un compromiso pues de ambas partes y que trabajar por proyectos pues no es fácil, ¿no? No es fácil para los profes, tampoco es fácil siempre para los alumnos, pero creo que puede tener siempre pues buenos resultados, ¿no? En términos de cómo los estudiantes pueden apropiarse del conocimiento, cómo los profesores pueden aprender de los estudiantes, de sus comunidades, de la comunidad en las que están sus centros educativos. Así como para no quedar mal, quería nada más mostrarles que sí estaba esta parte de la encuesta que hice al principio, ¿no? Que contestaron algunos profesores y algunos alumnos, solamente que a mí me faltó quitar la imagen que decía de Getty para mostrar los resultados. Para los profes o para los alumnos estas pueden ser ciertas pues herramientas para interactuar, ¿no? Decía el ingeniero Gabriel que tenemos la tecnología, pero pues igual la tecnología no debería servirnos para hacer lo mismo, solo que ahora a través de internet o de la tecnología, sino para pensar en otras formas de interactuar.
¿no? Hay información, hay muchísima, pero también los estudiantes tienen que aprender a discriminar la información, a saber, ¿no? Dónde buscar información que pueda ser valiosa. Sí, me gustaría hacer un comentario. Sí, maestra. Julia. Doctora Alejandra. Sí, Inge, adelante. ¿Sí me escucha? Sí. Mira, doctora Alejandra, me acaba de hablar el ingeniero Ignacio Javier Zárate Rodríguez, es el representante de la DGETI en Oaxaca, y le manda su agradecimiento por su participación en esta conferencia. Él está viendo la transmisión, dice que no pudo entrar a través de la liga, pero de otra forma la está siguiendo, y pues le pide que no nada más en esta semana de ciencia y tecnología tengamos su presencia. La verdad está encantado con su participación, y pues sí, quisiera que hubiera la oportunidad de contactarla nuevamente para otro tipo de eventos. Le manda todo su agradecimiento y la verdad está muy contento que esté por acá con nosotros. Este es el mensaje que me acaba de mandar él para que yo se lo expresara por mi conducto. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? También les agradezco la invitación. Para mí siempre, pues es un placer conversar con profesores, con alumnos, ¿no? Siempre uno sale con otras ideas. Y bueno, pues si después quisieran otra interacción, pues no sé, pensar en una asesoría para un proyecto, cosas así, pues eso siempre es posible. A mí, bueno, me encanta trabajar con profesores y hacer actividades, ¿no? Ahí en las escuelas. Creo que eso es lo que a mí más me gusta, así que encantada de la vida. Gracias, doctora. Pues he cumplido. Es en Oaxaca. Del ingeniero Ignacio. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, bueno, yo creo que siempre podemos aprender algo nuevo de otras personas, a leer un libro, al observar siempre. Lo importante es tener la mente abierta y la disponibilidad, ¿no? Para adquirir esos nuevos conocimientos. Yo doy clases de lectura, pero pues siempre tratas de inculcarle a tus alumnos que no quiero que piensen lo que yo digo, no quiero que repitan un concepto tal cual lo dice el autor, ¿no? Lo importante es que ustedes entiendan a qué se refiere y sobre todo que lo puedan realizar. Si estoy viendo un tema, vamos a decir un organizador gráfico, sabes qué es, pero ten claro para qué te sirve, cuál es la importancia, que lo materialicen. Es cierto lo que comentan de la tecnología, la verdad nos abre muchos mundos, hay un mundo de información gracias a la tecnología, pero también es importante regresar a ver atrás a nuestros abuelos, a nuestros papás, lo que decía, la cultura de nuestra comunidad, aprender de todos. A lo mejor hay teorías que son viejísimas, años que se iniciaron, pero no significa que las vamos a desechar, sino vamos a tomar lo bueno de esas teorías. Yo creo que ahorita todo se debe de complementar. El conocimiento debe estar complementado, pues. Tuve la oportunidad de dar clases en una telesecundaria, en ciencias. Me gustó, la verdad, la manera en que manejaban los temas porque le despertaba al alumno el interés respecto al científico. ¿Cuáles eran las características del científico? Y no es el de lentes, el de bata, que todos podemos ser científicos. Y empezaba desde algo tan simple como la observación. Vamos a observar, van a aprender a clasificar, van a salir a su entorno, a ver lo que encuentran y a partir de eso vamos a partir de diferentes conceptos que podemos encontrar. Se me hizo muy interesante y una forma muy sencilla de ir metiendo a los alumnos en lo que era la ciencia y que ellos tenían la capacidad desde un punto tan importante que decía usted, el cuestionarse, el hacerse preguntas y el decir ¿y por qué? ¿Y para qué?
ese es, creo, la clave, cuando nosotros despertamos ese interés en nuestros alumnos y el que tengan esa espinita, ¿no? La duda, y eso les ayuda a que ellos quieran seguir investigando. Me gustó mucho su conferencia, maestra, gracias. Muchas gracias. Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Pensar que nadie sabe todo, pero todos sabemos algo. Y que ese es el camino del aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, doctora Ale. Pues como lo comentó, pues no solamente es transmitir el conocimiento, sino tomar en cuenta el contexto cultural en donde nos estamos desenvolviendo y, bueno, sobre todo a mí que me interesa mucho mi cultura, a mí me gustaría pues transmitirle a mis alumnos la cultura mixteca, ¿no? Que, pues, que poco a poco se ha estado perdiendo y le agradecemos demasiado en verdad. Y le voy a dar unas palabras en mixteco. Kuta bishesa, doctora Aleja, vita kanenihi, daka su tecuecha de kuta bishe, nutuanuni. Gracias, doctora. Muchas gracias. Creo que eso es bien importante, ¿no? También la lengua, la diversidad de lenguas, cómo todas estas cosas pueden formar parte de la escuela, ¿no? Cómo las traemos, ¿no? Y no hacemos que la escuela sea este lugar de puertas cerradas a las comunidades, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lo que hacemos en la escuela sea relevante para la comunidad también? Te agradezco mucho, Mine, me da mucha alegría escucharte y escuchar mixteco. Tunsabi, ¿no? Doctora, pues muchísimas gracias por la aportación que ha hecho a nuestros jóvenes alumnos y a parte del personal que laboramos en esta institución. De veras, vaya para usted nuestro mayor agradecimiento. No, pues muchas gracias a ustedes. Por ahí estemos en contacto entonces. Gracias. Bueno. Hasta luego. Gracias a todos por su escucha, por sus palabras, por sus preguntas y porque se nos quede girando ideas en la cabeza, ¿no? Que es el objetivo de todo esto. Muchas gracias, maestra, y esperamos poder trabajar de la mano y sacar en alto la extensión, que es una de las metas, ¿no?, de que queremos los docentes, que la extensión de Llano Grande se dé a notar. Pues sí, me parece buenísimo. Ahí, bueno, yo ahí puse mi correo y la ingeniera Minerva tiene ahí todo mi contacto. Muchísimas gracias, maestra. Bueno. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta luego.